Dentro de los docentes lo hemos incluido todos los años, pese a que el consumo de alcohol quizás no es el mismo que se hacía antes con los buenos para la garrafa y los curadiños que llegaban y respetaban todos los servicios de medicina, especialmente pedir acá, eso ya se ve mucho menos. La verdad es que el daño hepático crónico por otras etiologías que han ido aumentando, ya las virales, las por NASH, son patologías que ustedes van a ver, ¿ya? Así que es bueno que lo sepan manejar, y idealmente que no lleguemos al daño hepático avanzado con todas las complicaciones que vamos a ir viendo ahora en el seminario, pero sí es importante saber que no todo es alcohol, ¿ya? Y que hay patologías que son muy de APS, o sea, nuevamente lo cardiovascular, el NASH, una de las cosas que va a ir emergiendo y va a ir posicionándose dentro de las primeras, va a ser un tema que ustedes van a tener que manejar, ustedes van a tener que resolver al inicio, y quizás después ir haciendo cosas con el especialista en una derivación ya con cierto estudio avanzado. Tienen que pensar en otras cosas también, ¿ya? Cuando encuentren incluso personas que toman quizás como uno, que pide quizás vino todos los meses y le llega a su casa, y eso no me hace alcohólico, o quizás sí, ¿ya? Pero tengo derecho a enfermarme de otras cosas del hígado, ¿ya? Cosas autoinmunes, cosas más raras autoinmunes, puedo tener infecciones de transmisión sexual, puedo tener transmisión laboral. Ustedes son futuros médicos, así que van a estar expuestos a ese riesgo. Así que, nada, pues, importante, esta clase siempre va a estar presente, quizás no es el alcohol lo más importante, aunque sigue siéndolo, pero es un tema que deben manejar muy bien, especialmente, por ejemplo, la encefalopatía hepática, que es muy simple de pesquisar, muy simple de resolver, y fisiopatológicamente se entiende. ¿Ya? Así que, la chiquilla, denle nomás, que la Ya. escuchamos. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros, y a los docentes presentes, junto con Javier Vallespín, que le habla Camila Vargas, y con la ayuda del doctor Solís, nos preparamos el tema denominado daño hepático crónico. Para comenzar, vamos a hablar sobre el objetivo, ¿cierto?, de deducir adecuadamente el diagnóstico de daño hepático crónico mediante la anamnesis clínica y exámenes complementarios, reconocer las complicaciones asociadas, aplicar manejo situaciones de resorte del médico general, identificar situaciones que requieren tratamiento inmediato y las que no pueden ser manejadas en atención primaria. Para comenzar, nuestros contenidos van a ver primero una introducción, epidemiología, etiología, la fisiopatología, la evaluación y diagnóstico, clasificación, manejo, y vamos a terminar con las complicaciones. De manera introductoria, podemos decir que el daño hepático crónico es una enfermedad de diagnóstico tardío, presenta un daño morfológico y funcional hepático prolongado por más de 6 meses. Se caracteriza por una fibrosis y una distorsión de la arquitectura hepática, y el cambio histológico final va a ser la cirrosis. Respecto a la epidemiología, podemos decir que a nivel mundial está dentro de las 10 causas de mortalidad y representó en el año 2010 el 2% de las muertes totales. A nivel nacional es una importante causa de mortalidad y se dice que aproximadamente representan 4.000 muertes por año. Respecto a la encuesta nacional de salud del año 2010, podemos decir que el 2,8% de la población adulta reporta el diagnóstico de daño al hígado graso, cirrosis, que le da media del diagnóstico hacia los 38 años. El 1,7% refiere haber recibido alguna vez tratamiento, y de ese porcentaje, el 0,36% refiere haber recibido tratamiento de tipo farmacológico. Respecto a la etiología, como mencionó antes también el doctor, la primera etiología que tiene mayor prevalencia a nivel mundial y también nacional es el consumo de alcohol. Y eso también puede ser evidente respecto a la encuesta nacional de salud que se realizó entre el año 2016 y 2017, en donde una de cada 10 personas presentaba un consumo riesgoso de alcohol. Por tanto, es súper importante tenerlo presente. Le sigue la hepatitis viral crónica, ¿ya? Como, por ejemplo, el virus C y el virus B. La estatosis hepática no alcohólica ha sido una de las etiologías que ha ido aumentando en el tiempo debido a los estilos de vida y al sedentarismo. Acá también colocamos datos de la encuesta nacional de salud del año 2016-2017,
en donde vemos que el porcentaje de sobrepeso y obesidad a nivel nacional es de un 74%, síndrome metabólico un 40%, y valores altos también de triglicéridos y colesterol. Y además hay diabetes mellitus 2, que también se mencionó en clases anteriores, que son factores de riesgo para esta patología, así que tenemos que estar atentos. Le sigue la hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar. ¿Ya? La cirrosis biliar primaria, que es más frecuente en mujeres, la colegitis clonosis secundaria en hombres. Y la dejamos abajo, ¿cierto?, en las demás etiologías, porque son bastante variadas para que la lean después. Bueno, respecto a la fisiopatología, podemos decir, independientemente de la causa de origen, va a existir una noxa que va a afectar al hígado y en un principio va a generar daño inflamatorio y una disminución de las células del parénquima. Va a progresar en el tiempo, activando las células estrelladas, lo que va a generar un aumento del colágeno y de componentes de la matriz celular. Esto va a generar una alteración de la arquitectura hepática y la formación de nódulos de regeneración. La distorsión, ya esta alteración de la arquitectura hepática, va a generar una alteración del flujo sanguíneo, ya por esta revascularización, y el punto importante del paso de la fibrosis a la cirrosis va a ser la formación de microfístulas vasculares intrahepáticas. Esto va a generar cortocircuito portosistémico y una hipoperfusión a nivel hepático. Además, va a haber una disminución de la masa hepatocelular, lo que va a generar una disminución de la función hepática. Todo esto va a generar un aumento de la resistencia vascular intrahepática, y por otro mecanismo, que es la vasodilatación explástica, va a generarse un aumento del flujo portal. Todo esto para llegar al elemento central, que es el aumento de la presión portal, va a ser esencial para el inicio de las complicaciones. Todo lo que ya les comenté, se va a generar una hipoalbuminemia, hiperbilirubinemia, encefalopatía hepática, alteración de la coagulación y estrogenismo, que van a ser visibles a través de la clínica y del laboratorio. Para seguir abordando la cirrosis, tenemos que entender que es un proceso dinámico, que puede ser explicado mediante niveles, y estos se van a poder correlacionar entre sí. El primer nivel es el clínico, que se caracteriza por la presencia de varices y ascitis. Tenemos diferentes estados y fases, la fase compensada y descompensada. La fase compensada va a incluir los estadios 1 y 2, ¿ya? Y la fase descompensada los 3 y 4. El paso de una fase a otra va a depender de la presencia de ascitis. Esto se va a correlacionar con el nivel hemodinámico, que va a ser según la medición del gradiente de presión venosa hepática. O sea, que a medida que aumente el gradiente de presión, vamos a tener una mayor descompensación, complicaciones, un aumento de la mortalidad y además una disminución de la supervivencia. Por eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y además mencionar que cuando el gradiente de presión es entre 10 a 12 milímetros de mercurio, podemos decir que hay una mayor probabilidad de tener complicaciones como la ascitis y la presencia de varices esofágicas. Además, esto se va a correlacionar con la histología. Se va a clasificar según el nivel de fibrosis y nódulos, el leve, moderado y severo. Esto es importante porque el proceso dinámico de la cirrosis no solamente va a contemplar el progreso de la enfermedad, sino que también puede existir grado de reversibilidad, ¿ya? Entendiendo esto, si nosotros tenemos un tratamiento eficaz, podemos generar un proceso de reparación hacia pasos más benignos ya de la cirrosis. Y esto va obviamente a repercutir en un mejor pronóstico para el paciente y una mejor calidad de vida. Teniendo eso en cuenta, vamos a pasar a la evaluación y el diagnóstico. Esta va a constar de 4 fases. El primero es la anamnesis, el examen físico, el laboratorio y las imágenes. Y además es súper importante mencionar que el gol para el diagnóstico va a ser la biopsia hepática, pero no va a ser necesario si estas fases fuertemente indican cirrosis y si los resultados no cambian el manejo, ¿ya? Vamos a pensar en utilizar la biopsia hepática si la etiología va a ser desconocida. Para seguir, respecto a la anamnesis, los pacientes compensados que van a llegar van a ser asintomáticos en un 40%. El demás porcentaje va a ser en sintomatología inespecífica, que puede ser baja de peso, fatiga, fiebre, calambres, moretones, diarrea.
y pueden ser específicos que nos pueden hablar de una enfermedad compensada o una enfermedad avanzada, que puede ser la ictericia, el prurito, coluria, edema de extremidades inferiores, alteración del sueño y extensión abdominal. Respecto a la anamnesis remota, es súper importante tenerla en cuenta porque nos va a permitir poder diferenciar la etiología. Tenemos los mórbidos, preguntar por antecedentes de infección por virus CoV, antecedentes de enfermedades autoinmunes, respecto a hábitos, alimentación, pensando en un NASH, drogas, alcohol. Por esta etiología, ¿cierto?, que es la más frecuente, hay que preguntar y cuantificar el inicio del consumo, la cantidad, la frecuencia de días y el tipo. Eso es súper importante. La actividad sexual, fármaco, en especial la nitrofurantoína, el metotrexato, la amiodarona, antecedentes familiares y hospitalizaciones. Para seguir, vamos a ir con el segundo punto, que es el examen físico. ¿Ya? Aquí vamos a ver, dice que va a ser notorio y visible cuando sea mayor de 2 a 3 miligramos por decilitro, la presencia de hematomas, alteraciones unquiales, que aquí pueden ver todas las alteraciones unquiales, que son las unidades de TR y muerte, las telangiectasias, que pueden ser a nivel facial, en extremidad y tórax. Además va a haber una distribución ginecoide del vello, un aumento de la glándula parótida y fetorepática. Para seguir, a nivel de tórax y abdomen y extremidades, vamos a tener ginecomastia, vamos a ver la presencia de ascitis, a la palpación podemos presenciar la hepatosplenomegalia, vamos a ver colaterales, ya que bien conocidas como cabeza de medusa, edema extremidades, a nivel de las extremidades superiores podemos ver el edema palmar y también contractura de Dupuytren, y a nivel neurológico podemos estar la presencia de la asterix, como pueden ver en el GIF. Además, se describe a nivel genitourinario en varones atrofia testicular. Respecto al laboratorio, en las pruebas hepáticas va a haber un aumento del tiempo de protombina y una disminución de la albúmina. Esto va a depender también de la gravedad del daño hepático crónico. Va a haber un aumento moderado de las transaminasas, un aumento de la fosfatasa alcalina y un aumento de la GGPT, que puede ser más aumentado en el caso de etiología por alcohol, y aumento de la bilirrubina. Vamos a seguir con el hemograma, en donde va a haber una trombocitopenia, leucopenia y edema hematoencefálica, o sea, una pancitopenia. Y en otro va a haber un aumento del colesterol, los triglicéridos, y en casos más avanzados puede haber una hiponatremia. Respecto a la imagen, nuestra primera línea va a ser la ecografía hepática, que tiene bajo costo, es súper disponible y tiene menores riesgos para los pacientes. Permite evaluar la irregularidad de la superficie hepática y el flujo sanguíneo dentro de la circulación portal. También tenemos el TAC y la resonancia nuclear magnética, que la vamos a utilizar cuando en la ecografía hepática, ¿cierto?, nos muestre algunos hallazgos que nos van a pensar de alguna posible malignidad o sospecha de otro elemento. Y también está la estometría hepática, que permite evaluar la rigidez hepática. Se ha validado para diversas etiologías del daño hepático crónico, pero todavía no es muy utilizado. Y también podemos hacer estudios etiológicos pensando en otras etiologías. Para seguir, la clasificación se va a realizar mediante el Child-Pugh, que permite evaluar el pronóstico y la severidad del daño hepático crónico, no es diagnóstico, ¿ya? Este va a permitir evaluar elementos tanto de la clínica como del laboratorio. Tenemos la encefalopatía, la ascitis, la bilirrubina, el tiempo de protombina y la albúmina sérica. Esto se va a cuantificar mediante un puntaje, y la suma de este puntaje va a permitir una clasificación mediante clases. ¿Ya? La clase A, enfermedad bien compensada, la B, un compromiso funcional significativo, y la C, una enfermedad descompensada. Lo bueno además de esta clasificación es que nos permite evaluar la presencia, la supervivencia al año, ¿ya? Aquí podemos hacer la comparación que un paciente que tenga un child de clase A va a tener una supervivencia al año del 100% en comparación con la clase C, que va a reducirse su supervivencia a la mitad. Además, tenemos el MELD, que permite la priorización y selección de trasplante hepático. También se ha visto que tiene un rol predictivo pronóstico en pacientes no sometidos a trasplante hepático. Y aquí le mostramos la fórmula, no es necesario que se la sepan porque esto se va a poder calcular por el celular, por ejemplo, y eso, para que la vean. Sí. Respecto al manejo, van a haber puntos importantes. El primero es el tratamiento según la causa. Ya, si la etiología fuera por alcohol, ¿cierto?, hay que trabajar con el paciente en los controles para el cese de consumo de alcohol. Si fuera NASH, el estilo de vida. Si fuera autoinmune, ¿cierto?, el uso de corticoides. El segundo punto importante es prevenir mayor daño. Vacunación para hepatitis A, B, influenza, neumococo, el uso de estatinas, y
aunque el caso no fuera por alcohol, lo ideal es que el paciente cese el consumo de alcohol y también el tabaco. Además, tenemos que evaluar los fármacos para generar un ajuste de dosis y evitar hepatotóxicos y otros. Y aquí tenemos, ¿cierto?, los más destacados, que son los AINES, el IBP, amoxicilina con ácido clavulánico, metformina y EPA-YARA-2. Además, tenemos que evaluar el control de síntomas, y esto se hace con el manejo nutricional, específicamente control proteico, también si hay alguna complicación, se realiza con el control del sodio y también con la cantidad de líquido consumido. Respecto a la prevención de las complicaciones, también es súper importante la realización de endoscopia digestiva alta para la visualización de varices esofágicas, el screening de cáncer hepatocelular mediante la medición de la alfa-fetoproteína y la ecografía cada 6 meses, y la placentesis en el caso de la presencia de ácido. Y el último punto es la determinación de la necesidad de trasplante mediante la clasificación de MEL, y obviamente todo esto se va a hacer con un equipo multidisciplinario. Ya. Bueno, con respecto a las complicaciones, la Cami ya explicó muy bien el proceso que da inicio a todas ellas, que es la hipertensión portal. Y nosotros vamos a describir al menos 6 complicaciones que todas se van a relacionar con eso. Nosotros como grupo les proponemos que se la aprendan con una mnemotecnia, que es la mnemotecnia PAPCHES. Dale, Cami. Como parches, pero con B. Y ahí se las muestra CHIMS, que es peritonitis, ascitis, varices, carcinoma hepatocelular, la hipertensión portal, que en verdad, como acabamos de decir, no es una complicación, es la génesis de todo el problema, pero igual para que no se les olvide, la E de encefalopatía y la S de síndrome hepatorenal. Ya, así que para que recuerden, la mnemotecnia PAPCHES para su vida. Y vamos a comenzar con la primera complicación, que es la citis. La citis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal mayor a la que debería tenerse, y es una de las complicaciones iniciales y que aparece más rápidamente en el daño hepático crónico. Y cuando aparece, como bien explicó la Cami, se asocia ya a un pronóstico diferente, ya porque se trata más de una patología descompensada. Entonces, ¿cómo se explica la citis? Como ya dijo la Cami, por la hipertensión portal, pero además va a existir una retención renal de sodio y agua, y esto es porque al haber una vasodilatación esplácnica, el riñón va a censar una hipovolemia relativa y va a decir, oh no, no tengo volumen, voy a activar todo mi sistema renina-angiotensina-aldosterona y voy a acumular sodio y agua. Pero además, como tenemos fibrosis del hígado, este es un hígado que ya no va a producir proteínas, va a haber hipoalbuminemia, una alteración de la presión oncótica y por lo tanto salida de líquido. La siguiente. Y ahí vemos una imagen de una citis, bueno, solamente para recordar cómo se ven y que pueden ser muy impactantes a veces, incluso mayores a esas. Y ahora sí. Bueno, con respecto al diagnóstico y el tratamiento, la Cami ya les explicó qué factores tenemos que fijarnos en la anamnesis y qué podemos encontrar en el examen físico. Y también les dijo que lo mejor para medir daño hepático era la ecografía, y acá también tiene una función principal porque nos permiten ambas cosas clasificarlo. Entonces, la clasificación es visible por la ecografía. En el grado 2, ustedes ya lo pueden ver en el examen físico, pueden hacer el signo de la ola, pueden ver las colaterales. Y en el grado 3 es una citis ya mucho más a tensión, donde hay un aplanamiento del ombligo, también pueden haber hernias e incluso disnea asociada al aumento de volumen abdominal. Con respecto al estudio del líquido ascítico, este es súper importante que lo tengan en mente, porque las ascitis siempre se tienen que estudiar, sobre todo si es una ascitis nueva o una ascitis que cambia sus características. Y esto es porque se puede asociar a complicaciones. Entonces, dale, Cami. El estudio que ustedes tienen que más fijarse inicialmente es el análisis de células, porque esto nos va a permitir hacer el diagnóstico de una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y cómo lo vamos a saber nosotros? Porque van a haber más de 250 neutrófilos, ¿ya? Entonces, ustedes ven eso y dicen, ay, esta citis probablemente se asocia a una PB. Pero también nos sirven otros indicadores, como por ejemplo para saber cómo se produjo esta citis, si fue por hipertensión portal o si fue por una insuficiencia cardíaca o por una pancreatitis, por ejemplo, y eso es el gradiente de albúmina seroacítica. Y en el caso de hipertensión portal va a ser mayor a 1,1 gramos decilitro. Y también en el caso de las hipertensiones portales que están causando la citis van a haber proteínas disminuidas. Dale, Cami. Con respecto al tratamiento, esta se hace según la clasificación. Entonces, si ustedes tienen una citis grado 1 y grado 2, lo que primero tienen que iniciar es la restricción de sodio.
Si esta no funciona y el paciente no está eliminando su edema y no está disminuyendo su ascitis, entonces pueden pasar a sumarle espironolactona y furosemida. Espironolactona 100 miligramos y furosemida 40. Y con eso el paciente debería disminuir al menos 300 ml o 500 ml al día, y si no, pueden ir subiendo las dosis. Pero ya cuando ustedes están en grado 3, primero tienen que pensar en derivar, porque solamente grado 1 y grado 2 son por manejo de médico general, y además tienen que sumar a lo anterior una paracentesis terapéutica, porque son muchos grandes volúmenes que tienen que sacar, ¿ya? Eso con la ascitis. Ahora vamos a pasar a otra complicación, que es la peritonitis bacteriana espontánea. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, en un cuerpo normal hay producción de bilis, enzimas, componentes del sistema inmune, y en general tenemos un aparato gastrointestinal indemne. Pero cuando ustedes pasan a tener una cirrosis y un daño hepático importante, van a verse afectadas estas funciones. ¿Por qué? Dale, Cam. Porque va a haber una producción inadecuada de bilis, de enzimas y de componentes del sistema inmune. Ya eso nos va a hacer más proclive a infecciones, pero también por todo el edema que va a haber gastrointestinalmente, por la hipertensión portal, va a haber una disminución del movimiento gástrico, y esto es perfecto para que las bacterias crezcan y se multipliquen y haya muchos más microorganismos. Pero además, la acumulación de líquido me va a generar un edema de membrana, que va a hacer más fácil que estas bacterias también se transloquen al líquido acítico. Y aquí es muy importante mencionar, la peritonitis bacteriana espontánea es muy rara que se presente sin ascitis, entonces ustedes siempre la tienen que sospechar en un paciente que ya tiene ascitis. Y si la Cami le sigue dando play, vamos a ver que en general todos se relacionan con la hipertensión portal, con la fibrosis y con la ascitis que ya habíamos mencionado antes. Entonces ahora, ¿cómo ustedes van a diagnosticar una peritonitis bacteriana espontánea? Dale. Con la clínica, y aquí es importante mencionar dos cosas, en verdad, que la clínica no es esa clínica, una peritonitis secundaria donde se rompe una víscera y hay diarrea, fiebre, vómito, dolor a la palpación. No, ya eso es mucho más raro. Estos pacientes se suelen presentar con fiebre, de entrada shock, o incluso con una encefalopatía que no sabemos cuál es su origen. Pero hay hasta un 10% de los pacientes que van a andar caminando sin ningún tipo de clínica y sí va a tener una PB, ¿ya? Entonces, además de la clínica, y ustedes lo van a sospechar por eso, tienen que diagnosticarlo con certeza con el estudio líquido acítico que ya habíamos dicho antes, que presenta más de 250 neutrófilos y que no encontramos un origen anatómico, y además es monomicrobacteriano, es decir, es una bacteria que encontramos, a diferencia de las secundarias a una rotura de algo, que salen todos los microorganismos gastrointestinales a infectar. Acá es solamente una la que se transloca, y generalmente es la E. coli. Entonces ustedes pueden iniciar el tratamiento empírico sabiendo eso, con cefotaxima, ciprofloxacino, obviamente endovenoso, y lo van a tratar hasta que la sintomatología comience a disminuir, y también cuando el conteo disminuya. Pero ojo, aquí es muy importante que también sepamos que las PBs, a pesar de que le estamos diciendo todo el tratamiento, son de manejo de especialista, y lo tienen que derivar porque puede generar unos cambios hemodinámicos importantes y causar, por ejemplo, un síndrome hepatorrenal. Dale. ¿Y qué es el síndrome hepatorrenal? Es una insuficiencia renal que se va a dar en el contexto de un daño hepático crónico y una ascitis. Como ustedes saben, y la Cami les explicó, el daño hepático crónico al final es un estado hiperdinámico en donde el paciente va a tener vasodilatación esplácnica, y por eso disminución del flujo renal, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por lo tanto sobrecarga cardíaca. Entonces el equilibrio es muy frágil, y cambio hemodinámico, como por ejemplo una peritonitis bacteriana espontánea o un sangrado, es muy rápido y muy fácil que el paciente caiga en una insuficiencia renal. Entonces eso lo tienen que tener súper claro y también sospecharlo, y por eso las peritonitis y las síndromes hepatorrenales generalmente o siempre se van a tener que derivar. Entonces, ¿cómo ustedes van a sospecharlo? Esto se sospecha por una clasificación en donde el síndrome hepatorrenal tipo 1 es de evolución mucho más rápida y se ve en el contexto de un daño hepático renal que ya, o sea, un daño hepático que ya se está descompensando, y el principal gatillante va a ser una PBE, el sangramiento de las varices esofágicas. Su diagnóstico se va a hacer con los criterios de Aki, ¿ya? Pero aquí no se va a considerar la diuresis, sino que solamente la creatinina, ¿ya? Un aumento de más de 0,3 miligramos decilitro durante 48 horas o más de un 50% del basal en 7 días me va a dar el diagnóstico, obviamente en el contexto de daño hepático crónico. En cambio, el síndrome hepatorrenal tipo 2 es más lento y se asocia a citis refractarias o resistentes.
y el diagnóstico se va a hacer con una creatinina, una creatinina, bien digo, mayor a 1,5 miligramos de decilitro, pero que no va a cumplir con los criterios de ACRI por el tiempo y por la progresión. Entonces, aquí, ¿cuál debe ser su manejo como médico general? Dos cosas muy importantes. Dale, Cam. La primera es que ustedes como médico general tienen que detener cualquier fármaco que sea nefrotóxico, ya sea AINES, ya sea antibióticos, cualquier cosa que ustedes consideren que el paciente está tomando que puede empeorar esa función renal, tiene que detenerse al tiro. Y lo segundo es que tienen que derivar a una unidad de paciente crítico. ¿Por qué? Porque el síndrome hepatorrenal se tiene que manejar allá, intervenciones que son invasivas, tienen que infundir albúmina, dar vasoconstrictores como teripresina u otras medidas que solamente se pueden hacer a nivel secundario porque son mucho más invasivas. Así que el síndrome hepatorrenal siempre lo tienen que derivar, lo diagnostican y lo derivan. Dale, Cami. Ya, de varices esofágicas y hemorragia digestiva alta les vamos a hablar muy poquito porque los chiquillos que vienen después de nosotros lo van a hacer en extenso y lo van a hacer bacán. Pero la patogénesis, de nuevo, es por hipertensión portal y este flujo retrógrado se va a ir a las venas gastroesofágicas, ¿cierto? Que van a tener un alto riesgo de sangrar, de hecho un 30% de riesgo de sangrar en 2 años. Entonces, cuando ustedes diagnostican un daño hepático crónico, vale la pena enviarlo a un gastroenterólogo para que haga la endoscopía alta y diagnostique esta complicación y si es necesario aplique la profilaxis, que suele ser beta bloqueo o escleroterapia, en algunos casos quirúrgicos. Ahora, si ustedes se encuentran con una hemorragia digestiva alta que está primero, los chiquillos lo van a explicar mejor, pero probablemente la van a tener que derivar y van a tener que aplicar medidas generales, vasopresina, quizá un manejo quirúrgico, etc. Pero como dijimos, eso lo van a ver los chiquillos en súper extenso, así que esta es solamente la introducción. Dale. La encefalopatía hepática, ahora esto es muy importante por 3 cosas. Primero, tiene una alta prevalencia, un 10% de los daños hepáticos crónicos lo va a tener y hasta un 20% de los que se descompensa. Y segundo, tiene menor alta recurrencia, aunque ustedes tengan una encefalopatía chiquitita, grado 1 quizás, va a comenzar a recurrir constantemente. Y lo tercero, es que en el grado 1 y 2 el manejo es de médico general, ¿ya? Así que tienen que ser reconocidas y tienen que ser manejadas por nosotros. Y esto se explica, la encefalopatía hepática se explica por, como existe una hipertensión portal y una fibrosis, van a haber shunts portosistémicos que van a llevar finalmente toda esta sangre que viene del aparato gastrointestinal sin filtrar al cerebro y va a afectar todas sus funciones. ¿Ya? Igual existe un porcentaje, como pueden ver en la imagen, existe un porcentaje que va a pasar al hígado, pero el hígado además está fibrótico, no se la puede y al final el amonio va a estar alto igual y las funciones del cerebro se van a afectar igual. Aquí una cosa muy, muy importante es que recordemos que tienen el sistema gastrointestinal edematoso, les cuesta moverse, hay muchas bacterias generalmente, entonces estos pacientes dependen mucho de sus deposiciones y cuando se constipan hacen mucha más encefalopatía hepática porque aumentan las bacterias que producen amonio y por lo tanto la probabilidad de tenerla. Delicado. Entonces, ¿cómo ustedes diagnostican una encefalopatía hepática? Aquí tienen que tener claro la clasificación. Existen diferentes grados de encefalopatía. En el grado 1 es bastante leve, existe una disminución de la atención, hay una euforia, ansiedad, dificultad para sumar y restar, y hay alteraciones del ciclo circadiano. Es como difícil de notar en ciertas situaciones. En el grado 2 ya ustedes van a tener letargia, apatía, van a tener una desorientación temporal, es decir, el paciente no va a saber qué día es, qué mes es, va a estar como perdido en ese aspecto, pero además van a haber cambios en la personalidad, actitudes inadecuadas y dispraxia. Ya en el grado 3 existe una somnolencia, estupor, hay una confusión evidente, ya el paciente no sabe ni dónde está, ni en qué tiempo está muy desorientado y puede tener hasta comportamientos bizarros, ya es como bien bizarros. Y en el grado 4 ya es el coma. Entonces acá Chins nos viene a decir cosas importantes de preguntar en el grado 1. La familia es la que generalmente se da cuenta de estos pequeños cambios que tienen los pacientes. Y eso en general preguntarlo en todos los grados. Preguntarle si ellos lo notan diferente, si él siempre ha sido así, nos va a ayudar mucho a tener en claro el diagnóstico. En el grado 2 lo más importante que hay que buscar dirigidamente es la desorientación temporal. En el grado 3, la desorientación temporoespacial, ya que generalmente son las que más destacan en cada grado. Y bueno, en el grado 4 es el coma, así que no podemos buscar mucho, nada.
Lo segundo que nos quiere decir Chimps, que también es muy importante, que el diagnóstico es clínico. No hay que medir el amonio, no hay que hacer imágenes, a menos que ustedes en el examen físico quizá encuentran una focalidad neurológica, porque como estos pacientes también tienen más riesgo de sangrar, ok, podrían pedir una imagen por eso. Pero el diagnóstico de encefalopatía es clínico. Solo con esta clasificación ustedes deberían hacer el diagnóstico. Pero, de todas formas, Dalicami, no hay que olvidar que el diagnóstico de encefalopatía hepática no es el único que le puede estar pasando al paciente, y el paciente igual puede llegar en hipoglicemia, igual puede llegar en coma hiperosmolar, puede tener alteraciones electrolíticas, entonces siempre sospechar encefalopatía hepática, pero no tirarse a la piscina al tiro y siempre descartar los otros diagnósticos. Dale, Cam. Entonces, ¿cuál es el manejo de encefalopatía? 1 y 2, por manejo médico general, ustedes pueden dar lactulosa, 45 ml cada 1 hora hasta que el paciente comience a tener deposiciones. Ya esto le va a ayudar a eliminar las bacterias por arrastre y va a mejorar un poco su sintomatología. Y también pueden dar antibióticos, la rifaximina y la neomicina, son antibióticos que no se absorben mucho sistémicamente y que únicamente van a matar como a las bacterias intestinales y las productoras de amonio. Entonces va a disminuir el amonio y va a disminuir la clínica. Ya hablando de la prevención, lo más importante es las deposiciones regulares. Ya eso es lo que más tienen que hacer hincapié en el paciente, que haga siempre que lo necesite y ojalá todos los días. También se puede dejar lactulosa en el caso de que los pacientes tengan encefalopatía a repetición o tengan problemas con sus deposiciones, y dieta restringida en proteínas para evitar la formación de amonio propiamente tal. Y ahí Chip nos dice que lo más importante es la deposición, para que no se nos olvide. De carcinoma hepatocelular tenemos que saber una cosa, que es lo más importante, y que es que se tiene que hacer un tamizaje cada 6 meses con ecografía o alfa-fetoproteína. ¿A quiénes? A todos los Child-Pugh A y B, porque cuando presentan carcinoma igual el manejo cambia. Además, aquellos que hayan tenido una enfermedad crónica por hepatitis B, y en aquellos pacientes que quizá no están en franca cirrosis, pero sí tienen mucha fibrosis, porque igual se puede presentar en ellos. Eso es lo único que tenemos que saber de carcinoma, porque lo demás lo manejan los especialistas. Del campo. Y esta es la parte más importante, yo creo que toda la presentación, que suma como todo lo que les dijimos, y quedar. Cuando ustedes sospechan un daño hepático crónico y lo van confirmando con la anamnesis, con el laboratorio y con las imágenes, ya ustedes dicen, esto es daño hepático crónico, se tienen que hacer 3 preguntas. La primera es, ¿qué tan severo es este daño hepático crónico? Y eso lo hacen con la clasificación de Child-Pugh. La segunda es, ¿presenta complicaciones? Y estas complicaciones las puedo manejar yo o las tengo que derivar. Y la tercera es la etiología, que es la que está al medio. En la etiología, si ustedes tienen claro que es por alcohol y es un child A o B, lo pueden manejar ustedes en APS, ¿ya? Y ahí se van a basar en todo lo que dijo la Cami, suspender alcohol, manejar las comorbilidades, pero también manejar las ascitis leves moderadas, encefalopatía 1 y 2, y prevenir la hemorragia digestiva y la PB. Ahora, si ustedes no están seguros que la etiología es por alcohol, por ejemplo, piensan en un NASH, pero el NASH es un diagnóstico de descarte, piensan que es autoinmune, entonces lo derivan a un especialista, y también derivan a Child C. ¿Ya? Y ellos se encargarán de ver el diagnóstico, el manejo pertinente, y pueden hacer incluso contrarreferencia con APS para un manejo integral. ¿Qué otra cosa no pueden olvidar? Que derivan urgencias, las ascitis refractarias, grado 3, atención, la encefalopatía 3 y 4, el síndrome hepatorrenal, las varices sangrantes activas y también las PB. ¿Ya? Esto es lo más importante y lo tienen que saber. Ya. Finalmente, nuestras conclusiones es que es necesario tener una amnesis, buscar estigmas de daño hepático crónico y interpretar adecuadamente los exámenes para lograr el diagnóstico, y también que el médico debe sospechar, diagnosticarlo y, como dijimos antes, muchas veces manejar estos daños hepáticos. Pero también él tiene que saber, médico general, que existen complicaciones que se asocian a baja supervivencia, a una alta mortalidad, y que por lo tanto se tienen que derivar para un manejo adecuado, porque no podemos hacer posible manejarlo en APS. Eso. Esa es nuestra bibliografía, y queríamos saber, el gatito de la Cami les invita a ver si hay preguntas o otras cosas. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, yo tengo una duda. O sea, 2, de hecho. ¿Me escucho? Sí. ¿Sí? Ah, ya. Quería saber que
En el grado 3, la paracentesis, ¿eso lo va a hacer el especialista después de que lo derivamos o lo tenemos que hacer nosotros mientras lo derivamos? La Según paracentesis el terapéutica. esquema del MinSal, nosotros solamente deberíamos manejar, así que deberíamos derivar la atención para que ellos hagan el manejo completo. Eso dice MinSal. Ah, ya, entonces lo derivamos nomás y la paracentesis la hace el especialista. Eh, Deberíamos. y tenía una duda igual, siempre que haya una PBE, ¿significa que hay un edema del intestino? O sea, porque entonces no, sí, como que si el paciente tiene que tomar otros medicamentos ya no habría que dárselos vía oral, ¿o no? Si es que tiene una PBE. No sé si me entendí. El antibiótico es vía intravenosa. Claro, pero si por ejemplo él tuviera que tomar cualquier otra cosa porque pues, se enferman, como que habría que priorizar otras vías, ¿o no? Yo creo que sí. Sí, porque va a haber menor disminución, absorción intestinal. Además tiene el hígado súper malo, entonces yo creo que hay que priorizar otras vías. Ah, ya, No tengo súper. pruebas, pero tampoco dudas. Ya, gracias. Vamos a responder con preguntas. La primera pregunta era si una CITI, o sea, una CITI grado 3 se puede, se puede entrenar, por así decirlo, de forma ambulatoria. ¿Cuándo uno podría drenar tranquilamente una CITI grado 3? Vale, expositora. ¿Es para nosotros o para el público? No, para usted, para usted. Bueno, en el fondo, ¿qué diferencia o qué necesitas tú o qué te va a preocupar tú en la primera CITI? Además de hacer el estudio líquido acítico, Ya. Entonces la primera yo CITI creo podríamos que ya un laboratorio, ¿no es cierto? sí. Yo creo que si uno tiene la posibilidad de hacerlo, ojalá guiada por la ecografía para no echarse alguna otra cosa en el camino. La CITI grado 3 es lo más fácil de funcionar. No va a pinchar nada que no sea así. Pero, por ejemplo, si hay una persona que sabe que es OH y se estudió todo y su primera CITI fue hace 5 años, no sé, 3 años, y todos los meses se saca una cantidad de litros, ¿se podría hacer en APS eso? O por último en un SAPU. ¿De fondo puedo evitar el estudio? ¿O lo voy a estudiar siempre, toda la CITI, sé que nunca va a dejar de tener la CITI, pero lo que uno hace es aliviar la dificultad respiratoria. ¿Será necesario estudiarla siempre? Yo creo, esto es lo que yo creo, profe, no estoy segura, pero creo que eso igual debe quedar como a criterio porque lo que decían mucho era que asitis conocidas que nosotros ya hemos manejado muchas veces, quizá pueden tener un manejo diferente y no siempre estudiarlas. Entonces quizá ahí, si uno ya cacha que el paciente siempre ha tenido asitis, que siempre estamos haciendo el mismo procedimiento, uno podría hacerle la con todas las medidas, ojalá, para aliviar más bien la sintomatología. Pero igual La siempre tener ahí terapéutica. ojo al chancho por si acaso. O sea, yo creo que nunca he visto una paracentesis en un consultorio. No sé si eso alguien se ha atrevido a hacer eso. Quizá en una posta, por ejemplo, una posta de un hospital más o menos rural, que maneja una ciudad pequeña, quizá viajar 2 ciudades más allá para tener recién un hospital más complejo. Si hay una CITI refractaria, grado 3, que lo único que tengo es que me dificulta respirar, ya está estudiado, ultra estudiado, que es por una NASH, o que es por una autoinmune, o que es por lo que sea, quizás sí, pero en un lugar en que quizás si tú, el otro problema de sacar mucha ascitis, ¿cuál es el tema de sacar mucha ascitis? Que después hay que reponer con albúmina, dependiendo de la cantidad que hayamos sacado. Entonces, si mi función acítica requiere sacar más de 5 litros, tengo que tener ese stock de respaldo. Pues. Y si eso no está en un hospital, incluso en hospitales pequeños, nada que hacer, pues no se puede hacer ahí. Pues si no, después uno hace otras complicaciones como un hepatorrenal, pues descompensa todo este equilibrio de vasodilatación, de edema, de presiones, de sodio. Entonces,
quizás más que preguntarse si existe la respuesta, es preguntarse las condiciones que tengo para que esa situación hipotética sea factible. Entonces, la verdad es que yo pensaría de que siempre debe ser una apuesta de un hospital más o menos que tenga albúmina, por ejemplo, si tu asitis no tiene ningún sentido sacarle menos de 5 litros y tienes que sacarle más de 5 litros, tiene que ser un lugar que tenga albúmina. Si va a ser, no sé, pues en un lugar puede tener algunas complicaciones, la idea es tampoco que sea un cositi, ¿ya? Pero claro, sí puede ser un trámite en el sentido de que puede llegar la paciente, sabe que se tiene que sacar tantos litros y va a ir, están las 3 horas, pues se va a ir. No se tiene por qué hospitalizar. Eso me ha pasado a mí en la urgencia de este hospital, ¿ya? Así que, claro, la respuesta sería como en base a las cosas que tú necesitarías para hacer una buena función asítica sin tener un mal juicio. La segunda pregunta también tenía una respuesta. Ah, ya. Si yo tuviera edemas, si la CITI o toda esta hipertensión portal implica edema del intestino, y yo voy a estar preocupado de que porque tiene edema no puedo tomar nada bioral, entonces no podría haber ninguna persona ambulatoria con ascitis permanente. Y hay personas que viven con ascitis, ¿ya? Me acuerdo que cuando yo fui a mi posta, o sea, a mi internado rural en Petorca, la persona que me alojó era una señora súper amorosa que tenía una ascitis, un daño hepático autoinmune, una cirrosis autoinmune, estudiada por el gastroenterólogo, ¿cómo se llama? Facher, no sé, del Frique, que es ultra conocido. No sé cómo se llama. Fuller, bueno. Y ella vivía con ascitis, pero no por eso lo va a tener una vida toda la vida para pasar el afuro, ¿me entendí? O sea, que tenga edema no significa que no le vaya a pasar nada oral. Obviamente hay cosas que se van a resolver menos, subir la dosis nomás. Pero no porque la fisiopatología me diga que hay edema, yo voy a hacer todo vía endovenosa, porque si no, no podría mandar nunca para la casa a las personas que están avanzadas. ¿Ya? Vamos a responder la pregunta. ¿Puede hacer diagnóstico solo con amnesis, examen físico de laboratorio? Sí. El de certeza siempre es la histología, pero eso nunca va a llegar en la gran mayoría. ¿Qué hace la diferencia entre la fibrosis severa y la cirrosis? ¿Cuántas deposiciones? Ya. ¿Saben eso? Fibrosis severa y cirrosis. Eso tiene que ver fundamentalmente con la presencia de esta fístula vascular intrahepática. O sea, cuando se genera esta revascularización, este cambio en la vasculatura hepática, y estamos pasando a hablar de una fibrosis a una cirrosis. Pero claro, o sea, el diagnóstico fino es histológico. Pero nosotros lo podemos pesquisar a nivel de ecografía. O sea, a nivel de ecografía podemos ver, porque con la ecografía igual podemos ver el flujo sanguíneo. Es filosofal de cirrosis. ¿Cómo? Ya. Es filosofal sobre la cirrosis. Claro. ¿Cuántas deposiciones deben ser al día para saber que la lactosa está funcionando bien? Me parece muy buena pregunta. ¿Cuántas son las deposiciones que uno le pediría al paciente? No encontré como que se pusieran como muy de acuerdo, pero entre 1 a 2 fue como más o menos lo que encontré. Exactamente. O sea, va a depender de la severidad de la disfunción de la depuración del hígado, porque a lo mejor una persona con una al día, o a veces menos, no sé, quizás no es tan terrible, pero hay personas que uno tiene que estar constantemente haciéndole 2 o 3 veces para que sea una persona más normal. Y en el fondo, la disposición es necesaria, suponiendo que es la causa de su trastorno neurológico, la necesaria en el fondo para que ande bien. ¿Ya? Y lo otro, para prevención de PV se puede usar otra cosa que no sea lactulosa. O sea, la PV no se previene con lactulosa. Se previene con antibióticos, ya sea de forma primaria o secundaria después de un evento. Pregunto que creo que causa menos molestia. Y eso se confundió con la encefalopatía. Sí. Sí, puede ser cualquier cosa que tenga tener deposición y barre. Pero la lactulosa o la rifaximina o la nomicina igual tienen otros mecanismos, no solamente como que barre, también hay cosas osmóticas, hay pH, hay inhibición del crecimiento celular, entonces son sutilezas, o sea, que tenga deposiciones para nosotros nada, chao. ¿Ya? El Chaipac en caso de descompensación y recuperación sube y baja de grado.
Sí, sí. Ah, pero como catalogarlo, me parece que queda con peor catalogado. Eso igual lo vamos a abordar en el caso clínico. Perfecto. ¿Cuánto hay que considerar la necesidad de trasplante hepático siempre que sea en control de... Ah, ya, eso, ustedes lo vieron. ¿Qué encontraron? Tiene que ser, o sea, respecto como a las indicaciones, tiene que ser, ¿Tiene un paciente en MEL tiene que ser mayor de 10 a 15, ya, y obviamente que él o la paciente no tenga ninguna contraindicación absoluta y relativas, pero cada vez hay menos contraindicación absoluta. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el consumo activo de alcohol, el apoyo familiar, además de comorbilidades. Entonces se evalúa, como lo dije, con un equipo multidisciplinario, y se ha evaluado también en Child A y B. O sea, no va a ser el médico de APS el que va a decidir si enrolarlo o no. O sea, claro, si tengo un paciente C o H, que lo más seguro igual va a estar en control con gastro, yo sé que no va a ir a trasplante, menos si sigue tomando, pero, o pues si aparecen hepatocarcinoma en más de la cantidad o tamaño que tiene un buen pronóstico, también, porque de hecho puede ser trasplante la solución, pero eso va a ser como un tema del gastroenterólogo, el decidir qué pacientes van a entrar a esta espera y qué condiciones van a tener. No se enreden con eso. ¿Cuánto era la meta de ABP de baja de peso por terapia preventiva? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Sí, pero están martillando, pero es de 100 a 500 ml, perdón, diario, ojalá. Ya, depende de si tiene edema periférico, o sea, si tiene solamente edema periférico, o sea, si tiene ascitis o ascitis más edema periférico. Hay como dos intensidades, uno que es como hasta medio litro al día y otro como hasta 1 litro al día. ¿Ya? Más que eso, puede generar falla renal perrenal y alteración hemodinámica importante. Eso depende si es solamente ascitis leve, uno va controlando el peso no más de 500 al día, o, o el que sea con edema periférica y una ascitis importante, uno puede exigir hasta 1 litro al día, pero no más. Dice Maximiliano Bravo, ¿el gatito tiene ascitis? Yo creo que, No, solo hay mucho adiposito en ese gatito. Puede desarrollar NASH. Está muy gordita. Los síntomas clínicos de la cefalopatía lo encontramos en el grado 2 y 3, onda asterixis. ¿Asterixis qué grado es? Las tintas se dan dale, Gaby. Mejor. en periodos precoces. ¿Ah? Se da como precozmente, 1 o 2. ¿1? No escucho. Gracias. ¿Se nos dice el terapia para tratar el alcoholismo en los pacientes? El No GES sé. incluye tratamiento para menores de 20 años. Eso está como incluido, pero para mayores en verdad es como más bien un manejo integral. Oye, sí, vamos a tratarte el alcoholismo porque no está como estandarizado. Al menos en la PS se trata de hacer un manejo integral, pero solo está como estandarizado para menores de 20 años por GES. Ya. Vamos al caso que estamos justo. Ya, ¿vamos con el caso? Sí. Vamos con el caso clínico. La paciente de iniciales FM, de 55 años, tiene 2 hijas y trabaja como cocinera. Pesa 75 kilos y mide 1,58 centímetros y tiene un IMC de 30. Vive sola y la visita a su hija regularmente. Asiste a control de SOSFAM por el programa preventivo del adulto debido a la insistencia de sus hijas. Respecto a la anamnesis, ella señala que tuvo una fractura de tibia hace 35 años y una transfusión a sus 24 años. Antecedentes familiares, tiene antecedentes de hipertensión, su madre falleció por un infarto por miocardio y diabetes mellitus de parte de las hermanas. Antecedentes mórbidos no refiere porque nunca se ha hecho exámenes. Respecto a la pregunta sobre fármacos, alergia y droga, ella responde que no consume fármacos, no tiene alergia y tampoco drogas. Respecto a los hábitos, la alimentación, ella consume una dieta alta en carbohidratos y lípidos, no hace ejercicio porque el trabajo se le impide, cigarrillos 2 al día de los 30, con un IPA de 3,
Respecto al alcohol, ella todos los días después del trabajo se toma un vaso de whisky para relajarse. Toma lo mismo desde que se separó de su marido hace 20 años. Y en el examen físico vemos lo siguiente. No sé si alguien quiere comentar qué es lo que pueden apreciar en las imágenes. Estigmas de insulina resistencia, como el acrocordon, y además que podrían rentar a daño hepático, como la telangiectasia, el eritema palmar, y no sé qué es la otra imagen. Súper bien. Ah, una citis, ¿o no? Sí. Sí. Nos da la presencia, o sea, como que la visualización nos puede decir que podría ser una citis. Muy bien. Entonces, el examen físico, como dijo el Javier, habían elementos que nos pueden indicar una insulina resistencia, acantosis nígricas, acocordones, además tenía telangiectasias. En el tórax no tenía alteraciones, y a nivel abdominal tenía un aumento del panículo adiposo, probable ascitis, circulación colateral, no hay signo de la bala definitivo. En el hipocondrio derecho se percuta un hígado 3 centímetros bajo el reborde costal y no tiene otras alteraciones. Y en las extremidades se ve el leve edema palmar. Ahora, la pregunta uno que les vamos a hacer es, ¿cuáles son los diagnósticos que plantea solo con el examen físico y la anamnesis? En estos momentos, Profe, las tiene que lanzar usted porque se metió desde otro dispositivo. están ordenaditas. Profe, doctor Solís, ayuda, puede lanzar las preguntas. Ahí aparecieron. Ya. ¿Pueden mostrar los antecedentes de nuevo? Sí. Al tiro. ¿Ya lanzaron la pregunta? A mí no me sale. La tiene que lanzar el profe y no sé dónde Ya está. estaba, ya la había lanzado. A mí sí se sale. A mí igual me salió. A mí no me salió. Ojo que puede ser que no tengan actualizado el Zoom. ¿Ya? Porque se metan por el navegador, que eso no aparece. Ah, ya. Experiencia personal. ¿Era Clote? Se me olvidó. Consciente. Es consciente, Orientado, lúcido, temporal y espacialmente. Ah, bueno, Está gracias. bien. Ah, lúcido. Consciente, lúcido. Ya, ¿cómo van? ¿Cómo van las respuestas? 70%. Vamos, listo. Ya. Ahí está. ¿Ven los resultados? Sí. Sí. Bien, bueno, como dijo el 100%, puede haber un posible daño hepático crónico. Y también muy bien, como pusieron el 90%, se puede apreciar mediante la clínica de la resistencia a la insulina. Y aquí también, que aquí hay muchas respuestas, la obesidad también puede ser por el IMC que tiene la paciente, síndrome metabólico. ¿Vale? También tenemos que indagar sobre la hipertensión arterial, ¿cierto? Y diabetes. Así que súper bien. ¿Y se pueden ver los resultados? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos, démosle. Súper bien. La pregunta número, ahora viene la pregunta número 2. Según la anamnesis y el examen, ¿cuáles podrían ser las posibles causas del daño hepático en este caso? Oiga, en ese contexto, ¿no sería quizá relevante ver por qué la transfundieron? Como que me quedé un poco interesada en eso. Igual fue hace como muchos años. Sí. Pero Qué igual es bueno que raro se que te acordaron, porque la paciente tuvo una transfusión hace un chingo de tiempo y fue antes de que hicieran, por ejemplo, búsqueda de virus hepatitis C. Así que, Ah, claro, sí, igual podría. Gracias. En el posparto, en el posparto.
placenta previa, hipotoniotirina. ¿Cómo vamos? 66%. Súper, 72, vamos. Ya. Por lo que se ve y que tiene el mayor porcentaje, ¿cierto? Una de las posibles causas del daño hepático crónico en esta paciente puede ser el alcohol, debido al antecedente de el consumo de whisky todos los días. Además, que es que le sigue en porcentaje, también puede ser por causa no alcohólica, debido a su estilo de vida, ¿ya? Alto consumo de lípidos, más ejercicio, también consumo de carbohidratos. También por el hecho que ella también es mujer, ¿ya? También podría ser autoinmune, no lo podemos descartar. Y también hay que evaluar mediante serología el caso de que fuera hepatitis B o C, debido a esta transfusión que tuvo hace mucho tiempo. Así que estamos bien. Todos tenemos que evaluar. Ahora seguimos y viene la pregunta 3. ¿Qué examen le pediría para confirmar sus sospechas diagnósticas? Acá hay muchas. Sospecha diagnóstica en general. De daño hepático, ¿no es cierto? También. No se mueve. Hay mucho. Vamos a 50. Una celulolamina. Ya 72. Vamos. Ya. Partamos. ¿Qué le pediría para confirmar? Ya, la celuloplasmina se da para la etiología si fuera por enfermedad de Wilson, ya que este cúmulo de cobre. Ahora, en este caso, por lo que sabemos de la historia, no sería, ¿cierto?, una posible etiología de la que podríamos pensar, pero se podría también tomar. La glicemia en ayunas, muy bien, porque la paciente tenía signos clínicos de resistencia insulínica, y también 2 veces, muy bien. Perfil hepático más fatosacarina también, para indagar, ¿cierto?, en el laboratorio de daño hepático crónico. Hemograma y pruebas de coagulación, súper importante porque también eso nos va a permitir clasificar a la paciente respecto al child. Perfil lipídico, estudio de función renal, también se podría tomar. El cuestionario de audit también es súper importante porque con eso podemos hacer las preguntas y andar si en este caso la paciente tiene un consumo riesgoso de alcohol, pero también este cuestionario nos permitiría hacer este hallazgo. La presión arterial, muy bien, también tomarla 2 veces para indagar si esta paciente tiene hipertensión arterial, y anticuerpos para evaluar la causa autoinmune. Y creo que me falta algo. Y la búsqueda, obviamente, de hepatitis saver. O sea, para darse cuenta, la paciente tenía otras cosas más que el daño hepático crónico, pero siempre hay que buscar y tomar esos exámenes. Así que sigamos. Muy bien. En los exámenes, como pueden ver, la presión arterial, la paciente tenía una presión de 140/90 en 2 tomas separadas. En el laboratorio presentaba una glicemia en ayunas de 140 miligramos de decilitro en 2 tomas separadas. Perfil lipídico tenía un aumento del colesterol, de una baja del HDL y también aumento de los triglicéridos y el LDL. En el hemograma no se ve nada particularmente extraño. Respecto a las pruebas hepáticas, hay un aumento de las transaminasas, un aumento de la fosfatasa alcalina y de la GGPT. La albúmina está normal y la microglobina está normal. El electrolito plasmático no presentan hallazgo, tiene un INR de 1, y el testeo para virohepatitis 6B negativo, y también para
la patología autoinmune. Así que hasta el momento tenemos los siguientes diagnósticos. ¿Ya? Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, la paciente también presenta dislipidemia, y en este momento podemos sospechar, ¿cierto?, de que también tiene un daño hepático crónico. ¿Ya? Y respecto a las etiologías que conversamos anteriormente, las que más nos pueden llamar, ¿cierto?, la atención, puede ser alcohol o NASH, o bien una mezcla entre ambas. Sigamos. Pregunta número 4. Para iniciar el estudio con imágenes, ¿cuál le solicitaría a la paciente? ¿62%? Súper, 72. Ya. Entonces, aquí tenemos muy bien, la mayoría, ¿cierto? La primera línea utiliza respecto a la imagen de la ecografía, y respecto a la estometría hepática, igual podría ser eso, igual lo conversamos con el doctor. Como que podría utilizarse, pero igual tiene que ver con la disponibilidad. Porque en atención vamos a poder utilizar, obviamente, porque es mucho más disponible la ecografía que la elastometría, pero igual podría ser una opción. ¿Cómo? Si tuviera las dos por igual. No escuché bien. Si tuviera las dos opciones por igual, no hay problema. ¿Cuál pediría? O sea que la ecografía igual nos permite ver el elemento vascular, el flujo sanguíneo. ¿Qué más? Las irregularidades de la superficie hepática. Claro, o sea, la lactancia, el estilo de la lactancia lo que hace es medir la densidad del hígado. Ya, en el fondo hay una correlación con la fibrosis, pero es para el seguimiento. O sea, si yo tengo un daño hepático que no es cirrosis todavía, y tengo un valor que me habla de una cierta cantidad de fibrosis que se está formando, pero no está en cirrosis, yo puedo a esa persona quitar el alcohol, ponerle todo el tratamiento para el NASH, sacar los fármacos, hacer ejercicio y toda la cosa que quieran ponerle, y puedo ir con los meses viendo cuánto responde, porque hay una parte que es funcional, otra que no, y también hay cierta detención o incluso un poquito de mejora. Pero eso es cuando ya sé que tiene daño hepático crónico y quiero ver la evolución. Pero si estoy sospechando un daño hepático crónico y quiero también tener un apoyo en la etiología, porque si me sale una alteración, por ejemplo, a ver, si me sale como alteración de la vía biliar y una persona, mujer, edad media, quizá empiezo a pensar cosas autoinmunes tipo de la vía biliar, ¿ya? Cirrosis primaria o colangitis, no. Esclerosante. ¿Ya? Me da al tiro un screening de hepatocarcinoma. ¿Ya? No todos los hepatocarcinomas aparecen con la cirrosis, también puede ser etapas previas, más cuando son de tipo virales. Parece que era el B, era el más cancerígeno que encontraron ustedes. O sea, el B es más prevalente respecto a la cantidad, pero el C tiene una mayor probabilidad de clonificación que el B. El tamizaje se hace siempre en el B. Pero no necesariamente va a ser fibrosis, o sea, no tiene que ir a cirrosis para que haya un hepatocarcinoma. Entonces, entregarte información la eco. Entonces, antes que un fibrolactancia, pide un eco que te da anatomía, te da muchas otras cosas. ¿Ya? Y la radiografía, bueno, es buena. Es buena. Y vamos a seguir con la pregunta 5. Y aquí le vamos a dar una ayuda. Yo no conozco mucho la disponibilidad acá en la región, ahí en Santiago, pero no sé si en la región acá habrá eso, porque requiere, no es una cosa invasiva de un eco, pero requiere cierta técnica, cierta estandarización y el equipo, ¿ya? Que no es tan caro tampoco, pero tiene que estar todo el personal adecuado para eso. No sé si está disponible acá en la quinta región. En Santiago sí.
Entonces, profe, para que le dé la pregunta, no sé si ya se ve. ¿Cuál pregunta Pregunta llama? número 5. La pregunta número 5 para saber cuál es el child de la paciente. Ah, perfecto. Parece que no se acuerdan mucho de cómo era el caso. Ahí estamos dando más. Y la verdad es que no me acuerdo de los valores. ¿Podrían devolver un poquito? Yo tampoco. Yo Sí, tampoco me podrían acuerdo de poner ningún valor. el Por valor, por favor. favor. ¿Podrían volver ahora al child, por favor? Oh, ahí está. Gracias. El tiempo de protrombina es equivalente al INR porque me parece que no estaban los valores. Tenía 1 INR. ¿Cómo vamos, Doc? 31%. Está más compleja esta cosa. No, pero doctor, mi consulta es, o sea, tal vez de perogrullo, pero tiempo de protrombina y INR son sinónimos como en valores. No, pero el INR ¿No? de 1 te parece normal o alterado. Igual tiene los dos valores, Normal. arriba y abajito, Ah, ya, ok. Vale. por si era duda. Ah, ya. Pero el INR de 1 es normal. Ujú. Tiene el puntaje de 1. Gracias. Ya. 52%. Ya. Bueno, como dijo la mayoría, muy bien. Esta paciente tiene un child de 6 puntos. Aquí vamos a mostrar. Acá, ¿cierto? Que tiene una no tiene encefalopatía, por tanto tiene un punto. La ascitis tiene una de leve a moderado, bilirrubina menor a 2, hiperprotombina de 1 a 3, en este caso, y la albúmina es mayor a 3,5. Por tanto, esta paciente tiene un child de clase A. Eso es bueno en este momento porque tiene una supervivencia del 100%. Entonces, aquí respecto al manejo, que es lo que le mostró la Javi anteriormente, lo principal es el diagnóstico mediante estos 3 elementos, el análisis, examen físico, laboratorio e imagen, que fue lo que se realizó. Lo primero, ¿cierto?, es ver la severidad, en este caso había un child A. Segundo, la etiología. En este caso, ¿cierto?, no podemos decir, casarnos con una de las dos, si es por NASH o es por alcohol, pero puede haber una sinergia entre ambas, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, el manejo no va a ser muy variable. La presencia de complicaciones, sabemos que tiene una citis leve, y todo el manejo que vamos a realizar va a ser en nivel primario de atención. Ya, como les dije anteriormente, suspender el alcohol, manejo de comorbilidades, elemento nutricional, ejercicio, y también ver los fármacos. El manejo de la citis moderada, ¿cierto? El manejo de encefalopatía si estuviera, la prevención de la hemorragia digestiva y la prevención de PV. Todo eso bien. Pero ¿qué pasó? Esta paciente no siguió las indicaciones entregadas y llega después de un año de urgencias. La traen sus hijas, pues presenta hace 2 días un comportamiento extraño. Entonces viene la pregunta número 6. Es importante preguntar a la neurología en este caso. Mm. 50%. Vamos bien, vamos rápido. Van rápido, van rápido.
el 30%. Según los resultados, en este contexto, entonces, ¿qué pueden preguntar? Los fármacos consumidos, sí. Preguntar por las deposiciones, algo súper importante, ¿cierto? Que mencionó la Javi. El consumo de alcohol. Si le ha sucedido algo similar, también es importante preguntar. La evaluación temporoespacial para poder saber, ¿cierto? Si es que esto fue una encefalopatía hepática, el grado. La búsqueda de signos de PBE y la dieta. Por tanto, en este caso, usted tiene que preguntar todo. Todas las respuestas están correctas. Y respecto a eso tenemos los datos siguientes. Ella está constipada por varios días, está desorientada temporalmente, no espacialmente, y está somnolienta e irritable. Primera vez que le pasa, no ha cambiado su dieta desde la última vez, no ha tomado fármacos, sigue bebiendo igual que la última vez y orina normal y sin síntomas de PBE. Entonces, aquí la sospecha que podemos tener es que puede ser una encefalopatía hepática. Y es importante igual descartar los otros diagnósticos diferenciales. Como decía la Javi, no casarnos con que puede ser una encefalopatía hepática desde un principio. ¿Ya? Y ahora tenemos los exámenes. Como podemos ver, sin síntomas de TOC, la paciente satura bien, tiene una frecuencia respiratoria de 15, tiene la presión alta, ¿ya? Y una frecuencia cardíaca 89, el hemoglucotés más que 150 miligramos por decilitro, el perfil lipídico también está alto, ya las pruebas hepáticas siguen también elevadas, y aquí hay un cambio, tiene un INR de 1.9, una CREA de 1.2, la albúmina normal y la bilirrubina normal. No tiene signos sin focalidad neurológica ni signos meningios, ya presenta ascitis y circulación colateral, signo de la óblamatia desplazable. En extremidades presenta leve eritema palmar y además presenta asterixis, como elemento importante. Y se hace la pregunta, no importa. No presenta, respecto al estudio del líquido acítico, tiene polimorfonucleares menor a 250 neutrófilo, gradiente albúmina mayor a 1.1 y proteínas totales menor a 2.5. Entonces ahora vamos a seguir. Con estos datos, ya, con asterixis y con elemento importante de la anamnesis, nosotros podemos decir que el paciente puede tener una encefalopatía hepática de grado 2. Y ahora, la pregunta, que para responder se me equivoca la tiene. ¿Cuál es el child de la paciente? En estos momentos, con estos resultados de la laboratorio y clínica. Aquí le colocamos la clínica, o sea, el cuadrito, y si nos piden los datos, nos devolvemos. Lo ¿Puedes envió. mostrar un poquito el laboratorio? Me devuelvo. Y ahora puedes mostrar la tabla. Ah, Oye. Ahí está. ¿Cómo va, Doc? Lento, ya, pero Lento. Sí, es complicado calcular el child. 38, allá 50. ¿Quedamos? Démosle, ya. Entonces, ¿cierto? Aquí vamos a ver respecto a los resultados que la paciente, ¿cierto? Aquí tiene un child de 8, muy bien, entonces son ahí. Y como pueden ver, ¿cierto? Ella de pasar de un child de A pasa a un child B con un compromiso funcional significativo en donde su supervivencia, ¿cierto? Cambió un 81% al año. Y en este caso, el manejo va a ser con lactulosa, como lo dijo la Javi, hasta tener deposiciones semilíquidas.
vamos a tener que utilizar antibióticos, ¿cierto? Como le mencionó la Javi. El manejo integral en APS, que es súper importante. Y además siempre hacer hincapié. El tratamiento según causa, que estos son los pilares, prevenir mayor daño, evaluar fármacos, control de síntomas, prevención de complicaciones y la determinación, ¿cierto?, en el caso de que necesite trasplante. Y fin. Súper. Hemos terminado. Muy bien. Creo que han aplicado el... ¡Bravo! Un poco largo, pero... ahí. Estuvo buena. Estuvo súper buena, chiquillas, felicitaciones. Gracias. Gracias. Aguante, chiquillos, estuvo bacán. Gracias. Un descanso, después van con el Max, ¿ya?